Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar el formato condicional. El formato condicional básicamente lo que hace es que para un rango de celdas, una tabla, una columna, una fila, le vamos a aplicar formato de forma automática siempre y cuando el valor contenido en esa celda cumpla una condición. Así que vamos allá. Y hay distintos tipos de formato condicional. Para poder ver dónde está, vamos a ir a la pestaña que dice inicio, que es la principal, y acá dice formato condicional, ¿ya? Y aquí vamos a tener distintas formas de aplicar el formato. Lo primero, cuando las reglas, las celdas, cumplan ciertas reglas. Por ejemplo, ser mayor que, menor que, etc. Y ahí lo va a pintar. Para rangos con muchos datos, por ejemplo, destacar los 10 superiores o 10 inferiores. Y aparte, tenemos unos formatos que son automáticos, como las barras de datos, escala de color, conjuntos de iconos, que nos van a permitir ver una sábana completa. En este caso, por ejemplo, tengo una lista de alumnos y las notas que se sacaron a lo largo del curso. Ahí tienen el promedio. Y aquí yo quiero destacar a todos aquellos que en la nota final se sacaron un rojo. En Chile el rojo se aplica cuando la nota es inferior a 4. Entonces, para poder marcar las celdas como visualmente como un rojo, vamos a ir acá a formato condicional. Y acá dice reglas para resaltar celdas, y en este caso la condición es menor a 4. Así que vamos acá donde dice es menor que, y le ponemos acá 4. Y si se fijan, automáticamente los promedios rojos, lo voy a poner a aceptar, automáticamente los que tienen nota roja aparecen destacados en rojo, ¿cierto? Que es el formato que venía por defecto en este caso. Imaginemos que Ramses hubiera sacado un 3,9, ¿cierto? 3,9, y automáticamente se pinta. Imaginemos que Harry ahora tenía un 5. Se borra el formato. ¿Se entiende la idea? Entonces, con esto le destacamos cuando cumple cierta condición. Imaginemos ahora que queremos destacar todas las notas rojas de la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá y vamos a ir de nuevo. Seleccionamos todo el rango y ahora vamos a poner es menor que y la condición 4. Y automáticamente se aplica a todo el rango. También hay otras formas de ver esto. Por ejemplo, yo quiero destacar las 10 mejores notas de todo el curso. Entonces aquí yo voy a seleccionar todo el rango de promedios, que es lo que yo quiero evaluar, si son las 10 mejores o no. Y vamos a ir acá donde dice reglas para valores superiores o inferiores. En este caso quiero los 10 superiores. Se va a abrir esta tabla y básicamente me dice, mira, ¿cuántos superiores? 10 por defecto, pero yo podría cambiarlo, 15, etcétera, o dejar los 10. Y el formato, relleno rojo claro, amarillo, verde. En este caso, como los 10 superiores son buenos, vamos a poner el formato verde. Y vamos a poner aceptar. Y si se fijan, están conviviendo los dos tipos de formato. Y en este caso, como los azules son positivos, o sea, los verdes son notas positivas y los rojos son notas inferiores a 4, no se traslapan. Pero podría ocurrir un traslape. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ocupar un formato para ver todas las notas, ¿cierto? Qué tan buenas o malas fueron en relación a las otras. Y para eso vamos a ocupar acá el que sale como barras de datos. Entonces vamos a formato condicional, barras de datos. Si se fijan, yo seleccioné todo el rango de la columna promedios, que es el valor que quiero comparar. Y aquí vamos a ver que se ven, si se fijan, estas barritas que se van llenando, donde la barra llena corresponde a el valor más grande numérico dentro de esta columna. Vamos a ponerle, por ejemplo, este en amarillo. Y si se fijan, este está traslapando o está aplicado al mismo tiempo que el otro. En nota roja tienen un color de fuente rojo y el fondo rojo, como habíamos visto, y los que son positivos tienen la nota verde y el color verde de fondo, que no se nota tanto porque quedan tapados por esta barra. Y yo aquí podría seguir jugando, podría aplicar, por ejemplo, un conjunto de iconos. Se fijan, aplica distintos iconos acá. Y esto automáticamente lo que hace, dependiendo de la cantidad de iconos, lo divide en ese valor. Por ejemplo, si hay 3 iconos, el 33% inferior va a ser, en este caso, rojo, el 33% del medio, amarillo, el 33% superior, verde. Esas reglas las podemos cambiar, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner acá más reglas y me sale acá, ¿cierto?, los iconos y dice, pero las notas del 67% superior, la nota del 33% inferior, o sea, del 33% del medio y el resto de las inferiores. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar estos iconos cuando quiero el círculo verde en todas las notas sobre 4. Entonces vamos a poner acá mayor o igual, y vamos a poner acá número. Si fijan, acá podemos cambiar qué es lo que considera. Vamos a ponerle número y vamos a poner el 4. Entonces todas las notas sobre 4 van a tener el círculo verde. Las amarillas las vamos a poner entre la nota 3,7 y 3,9. ¿Ya? ¿Para qué? Vamos a ponerle número de nuevo, porque son los que podrían dar el examen. Entonces vamos a poner acá el rango inferior. Porque cuando si es mayor a 4 se va a pintar verde, y si no, va a aplicar esto. Igual que cuando hacemos en lógica con el sí.
Entonces cuando no aplica el verde, aplica el amarillo. Entonces, ¿cuál es el rango inferior del amarillo? Dijimos 3,7. Entonces, si es de 3,7 hasta 3,9, va a pintarlo amarillo. Y en su efecto, entre 0 y 3,7 lo va a pintar rojo. Si se fijan, ahí apareció 3,9, 3,7, no teníamos ninguno de nota inferior. Por ejemplo, digamos que Hermione fue una mala alumna, se sacó un 1 en una prueba, un 2, un 3,5 en otra y un 3 acá, ¿cierto? Y su promedio fue un 2,5, ¿cierto? Entonces, ahí apareció el rojo. Ahora, si fijan, tenemos muchas reglas aplicadas. Si quisiéramos borrar las reglas, seleccionamos todo el área que tiene reglas y vamos acá de nuevo a formato condicional, a la parte que dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. Si aplico borrar regla de toda la hoja, va a ver en toda la hoja todos los espacios que tengan reglas y las va a borrar. En este caso, voy a borrar solo los que están en la tabla. Borrar reglas de la celda seleccionada. Otra forma de hacerlo, ya voy a poner control Z, deshacer. Y otra forma de hacerlo es ir a formato condicional, administrar reglas. Y aquí nos van a salir todas las reglas que hemos ocupado y en el orden que las hemos ocupado. Las reglas más antiguas, las primeras que ocupamos, van a aparecer abajo. Si se acuerdan, la primera que hicimos fue una regla aplicada sobre la columna promedio que me marcaba en rojo solo los promedios menores a 4. Entonces, si se fijan acá, me aparece el rango donde está aplicado. Y aparece ahí en la línea punteada. La primera está aplicada solo en esa y la segunda que pusimos está aplicada en toda la tabla. Entonces yo perfectamente podría borrar esta porque sobra, porque la que está aquí ya lo cubre. Entonces vamos a ponerle eliminar regla. Listo. Y le ponemos aplicar y sigue estando todo. Por ejemplo, si quiero borrar la barra de datos, eliminar regla, aplicamos y se borra. O podemos seleccionarlos todos y aplicarlos. Otra cosa que es bien interesante es que podemos ordenar los formatos. Entonces, por ejemplo, si me interesa que este sea el formato que está más arriba, lo selecciono y lo muevo con la flechita que está acá. Eso cuando tenemos formatos que se solapan. Vamos a borrar todas las reglas de nuevo y ahí estamos. Hay cositas más entretenidas. Por ejemplo, vamos a ir de nuevo al ejemplo, vamos a ir al ejemplo 2, que acá tenemos una lista de productos, ¿cierto? Nombres de café, el origen del café y las ventas mensuales de cada mes de un año hipotético. Y aquí yo quiero ver, por ejemplo, cuál es el mes donde más se concentran las ventas. Entonces puedo seleccionar toda la tabla y con formato condicional ahora voy a ir a las escalas de color. Y en escala de color esto va a generar un mapa, una termografía o un mapa de calor, donde, si se fijan en los dibujos que aparecen ahí, el primer color es el más fuerte. En este caso verde, amarillo, rojo. Verde va a significar que hay más de un algo y amarillo intermedio y rojo menos de un algo. ¿Ya? También lo tenemos al revés. También hay formatos que el valor neutral es blanco o ustedes pueden definir también la escala. ¿Ya? A mí me gusta el que dice acá, el rojo es más fuerte, azul es más bajo, es más blanco, ya que es este que está acá. Pero normalmente ahí vamos a elegir el que más nos convenga. Entonces, si se fijan acá, pintó todo esto y en el fondo lo separó y marcó donde hay más del número, o donde hay más presencia de un algo, más cargado el color, donde hay menos, más blanco en este caso. Entonces sale, por ejemplo, que tenemos meses cargados como este un poquito. Este es un mes más parejo en la venta. Este también es un mes más parejo en la venta. Y todos los valores blancos son más vacíos. Pero al ojo, ¿cierto? Este es el mes que parece ser más cargado a la venta. Ahí como lo podemos demostrar, podemos poner la suma, ¿cierto? Porque estos son ventas mensuales. Vamos a poner acá y vamos a tener una cantidad de ventas, ¿cierto? Y me parece ahí que efectivamente esta de acá era la que tenía más ventas. Otra cosa que podríamos hacer es aplicar condiciones que ya no sean tan simples. Por ejemplo, yo quiero marcar acá cuando el producto es blend. ¿Cómo lo hago? Voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y acá en este caso es texto que contiene, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a contener en este caso? Va a contener la palabra blend. ¿Ya? Y lo vamos a destacar con aplicar un formato, y en este caso vamos a poner formato personalizado, y se nos abre esta tabla, que es del formato de la celda. Podemos cambiar cómo se ve el número, por ejemplo, si fuera un número, en este caso no aplica. Podemos cambiar la fuente, normal, cursiva, color, la vamos a poner negrita. Vamos a poner que la letra esté en azul, ¿cierto? Fijen, acá va a estar la vista previa, sin tachado. Vamos a ponerle un borde, pero en este caso no vamos a poner borde. Y en relleno podemos poner el color que queramos, ¿cierto? Podemos poner, de hecho, más rellenos. Y vamos a poner en este caso un azul delgadito, ¿cierto? Voy a poner aceptar. Entonces ahora me muestra esta celda cómo se ve el formato.
y ustedes pueden ver acá que destacó todos los que dicen blend. Y lo otro que podemos hacer, que esto es bien interesante, es aplicar ciertas reglas de fórmulas para que esto ocurra. Por ejemplo, vamos a poner total acá. Vamos a poner suma, y vamos a poner las ventas totales de cada producto durante el año. Y aquí yo quiero que todas las marcas que tuvieron sobre 200 ventas me aparezcan destacadas. Entonces, obviamente podríamos ir y resaltar la celda es mayor que 200, ¿cierto? Y la destacamos con el verdecito. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos pintar la fila completa? Es decir, que cuando las ventas sean superior a 200, toda la fila del producto quede pintada. Para eso vamos a seleccionar todo el rango donde queremos que se aplique el formato, ¿ya? Y vamos a ir acá, formato condicional, y vamos a poner administrar reglas, y vamos a poner aquí nueva regla. Cuando lo hacemos de esta forma, nos van a aparecer una lista de reglas acá, aplicar formato a todas las reglas según valores, escala de colores, etcétera. Valores únicos que vendría siendo, por ejemplo, cuando hacíamos el tema de menor a 4 o es igual a tal cosa, los rangos superiores, o sea, las mismas reglas que vimos directo allá. Pero hay una que no aparece allá, que es la utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. ¿Cómo funciona esto? Acá yo le voy a dar una fórmula y le voy a indicar que en el caso que la fórmula sea verdadera, es donde quiero que se pinte todo. Vamos a poner acá y vamos a pedirle que la celda sea mayor a 200. Y en ese caso que la ponga en negrita, fuente blanca y el relleno va a ser morado. Le ponemos aceptar, le ponemos aplicar, le ponemos aceptar. Si fijan acá no aplica. Si pongo 201, todo aparece como morado. ¿A qué se debe esto? Miren, voy a hacer una trampa. Vamos a poner aquí, voy a copiar los encabezados, ¿ya? Y esta condición la pegué acá, que es la condición que pusimos, ¿cierto? Que dice P3 mayor a 200. Entonces, estas eran 15 columnas, déjenme copiar la tabla tal como corresponde hasta acá. Entonces va, y lo que está preguntando cada celda del rango ¿es P3 mayor a 200? Falso, porque no es mayor a 200. Si fuera 201 y es mayor a 200, si se fijan ahora lo que pasó es que todas dicen verdadero. Como todas dicen verdadero, todas se pintan. ¿Por qué? Porque la fórmula siempre dice fijado P3 mayor a 200. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir acá, vamos a poner formato condicional, administrar reglas, y vamos a ir acá. Si fijan, el rango está bien aplicado porque es toda la tabla que quiero pintar. Editar regla. Y aquí lo que vamos a hacer es quitarle el fijar de la fila, porque yo quiero que cuando vaya bajando, vaya comprobando en cada fila, vaya comprobando si aplica. Miren, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a ir aquí, voy a borrar el fijado, el signo peso de la fila. Aceptar, aplicamos. Y si fijan en este caso, todos los valores superiores a 200 se pintan en morado. ¿Por qué? Vamos a poner acá de nuevo la misma fórmula que hicimos, ¿cierto? Voy a quitarle el fijado y vamos a pegarlo acá. Y si fijan, lo que pasa es que dice, oye, P3 en este caso, ¿es mayor a 200? Falso. Entonces, como es falso, todas las celdas de esa fila no se pintan. Después, la siguiente, P4, ¿cierto? Que es el valor del, ¿es mayor a 200? No, falso, entonces no se pinta. P5, ¿es mayor a 200? Sí, entonces verdadero. Y como dice verdadero por detrás, entonces todas las celdas se pintan, ¿cierto? Así marcamos la fila que corresponde los que cumplen cierta condición. Vamos de nuevo acá, al anterior, para hacer otro ejemplo similar. Vamos a marcar la fila que diga Harry Potter. Si el alumno se llama Harry Potter, queremos marcar el color. Entonces, si fuéramos a la mala, ¿cierto? Le pondríamos así. Pero imaginen que hubieran varios Harry Potter en la lista. Entonces vamos a seleccionar todo eso, vamos a ir acá, administrar reglas, nueva regla, utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, y vamos a ir en este caso a la primera y le vamos a decir es igual a Harry Potter, ¿cierto? Y el formato va a ser en este caso celestito con la fuente en negrita. Ponemos aceptar y le ponemos aceptar. Aplicamos y todo aparece como Harry Potter. ¿Por qué? Porque no volvimos a sacarle el signo. En este caso, ¿cuál es el signo? El de la fila, porque yo quiero marcar la fila de Harry Potter. Aceptamos. Aplicamos. Aceptamos. Y ahí se fijan, solo Harry Potter quedó marcado. Imaginen que Mando ahora se llama Harry Potter. Cambia de color.
Entonces, la gracia de hacerlo con la fórmula es que podemos ir y pintar filas. También podríamos pintar columnas en el caso que tuviéramos, por ejemplo, alguna la tabla al revés, ¿cierto? O alguna regla que quisiéramos destacar. Entonces, para recapitular, cuando queremos aplicar un formato condicional, vamos a ir, ¿cierto?, a seleccionar el rango donde queremos aplicar el formato y vamos a poner acá inicio, formato condicional, y vamos a aplicar la regla que corresponda, o vamos a crear una regla a través de una fórmula que si pasa que es verdadero, entonces se va a pintar la fila o la columna o la celda, ya, porque también podríamos aplicarlo solo para la celda. Y un dato adicional es que todas estas reglas, ustedes pueden ir acá donde dice más reglas y variarlas un poco. Por ejemplo, en el mayor que o menor que podríamos cambiar a mayor o igual que, menor o igual que, no es igual a, ¿cierto? Podemos jugar con esas cosas. Y eso ha sido todo respecto al formato condicional. Los invito a testearlo y a probarlo en distintas planillas para que vean cómo funciona. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.